¿Es acaso la nueva adaptación de Avatar, la leyenda de Aang, por parte de Netflix de este año 2024 un fracaso al nivel de la versión de 2010 de M. Night Shyamalan? Pienso que hay elementos que apuntan en esa dirección y a su vez también hay elementos que me hacen pensar que es una adaptación muy digna. Ya la he terminado de ver el día de ayer. La respuesta más justa es depende de para quién. De manera que la intención de este video es ayudarte a decidir si esta serie es para ti o por el contrario es una adaptación que te va a dar más corajes que alegrías. Quédate para averiguarlo. Si tú no conoces nada en absoluto de este universo y quieres darte una idea de si ver o no esta versión live action, como a mucha gente por ejemplo nos pasó con la versión live action de One Piece estrenada hace algunos meses, esto que sigue es para ti. A partir de cierto punto del video creo que sí valdrá la pena hablar de especificidades, por lo que haré un aviso en su momento para que decías y continúas. Yo pienso que si tú eres una persona que goza de la fantasía y tienes la paciencia para ver una serie de 8 horas de la que muchas personas se apasionan un montón y quieres participar en la conversación, definitivamente te recomiendo esta serie de Avatar, la leyenda de Aang. Si no eres tan fan de la fantasía, si te desespera mucho los universos que se construyen a partir de diferentes referencias reales, con una cantidad de personajes que ronda los 20 y ciertos elementos medio metafísicos y de espiritualidad, probablemente esta serie no es para ti y podrías ahorrarte ese tiempo y ver cualquier otra cosa. Y si te gustó la versión live action de One Piece, definitivamente esta versión live action de la leyenda de Aang o de Last Airbender en inglés te va a gustar. The Avatar. I'm tired. Bueno, lo primero que puedo decir, y esto es por supuesto desde mi punto de vista, entendiendo que yo soy un fan de la serie animada, sin embargo, un fan muy particular. Es decir, originalmente yo no vi esta serie en el año 2005 que se estrenó en Nickelodeon. Yo la vi varios años después, ya en Netflix, en la pandemia para ser exactos, aunque más o menos sabía de qué trataba y qué tipo de serie era. La verdad es que superó con creces mis expectativas y se ha convertido en una de mis series favoritas. Además fue una experiencia, pues sí, tal cual de serie que me ayudó a controlar la ansiedad y las cosas que se vivían en aquellos días donde se la pasaba uno encerrado, y ahorita es más normal eso, por lo que tiene un lugar muy especial en mi corazón. La he visto ya 3 veces de principio a fin, las 3 temporadas, y he investigado mucho al respecto. Intenté ver la versión de 2010 y no pasé de los primeros 25 minutos. Con la versión de 2024 de Netflix pasa una cosa que me recordó muchísimo a esta experiencia que yo tuve de adolescente cuando iba a ver las películas de Harry Potter, películas que yo empecé a ver de niño, después empecé a leer los libros y ya a partir de la tercera película pues yo ya había leído de antemano la historia, y este asunto de ir al cine implicaba armarse de paciencia, puesto que iba a haber un montón de cosas que iban a ser diferentes. En ese momento yo no entendía cómo funcionaban las adaptaciones, qué tanto podía quedar dentro de la película, qué tanto iba a quedar fuera, cómo se podía entender el criterio con el que personajes se combinaban o con el que personajes definitivamente no aparecían en las películas, así como elementos de las historias. Ya ahora, habiendo estudiado cine y dando clases y más o menos entendiendo cómo funciona este mundo, una adaptación lo que persigue es actualizar para un público nuevo una historia ya de antemano hecha, ya sea pasar de un medio escrito, de un cómic, de un videojuego, de una película anterior a la época actual, con todo lo que eso implica. Ya han pasado 19 años del estreno de la versión original. En 19 años el mundo ha cambiado mucho, aunque el discurso principal que se desprende de esta serie animada de 2005 me sigue pareciendo muy vigente. Entonces, ¿qué podría buscar una adaptación de 2024? El público que posiblemente vio la serie en su momento ya es adulto. El mundo es un lugar mucho más complicado de expresar ciertos temas relacionados con la espiritualidad, con la identidad cultural, con la identidad religiosa y sobre todo con la lucha del bien y el mal. Ya es mucho más difícil de lo que era a principios de los 2000 de expresar ciertas ideologías políticas y de expresar ciertos valores universales. Es muy difícil hacerlo, no que sea difícil identificarlo. Entonces, a título personal, yo esperaba de Netflix sí que hubiera un respeto por el material original y que todos los cambios fueran enfocados en darle un tono más adulto, situación que creo que logra la serie. Definitivamente sí tiene un tono más adulto, es mucho más violenta, sin embargo, es mucho menos profunda en su discurso. Es decir, la serie animada, pese a ser de hace 19 años y todavía considerando que era para un público infantil, llega a niveles de profundidad, sobre todo ideológica, mucho mayores de lo que la serie de Netflix live action ha conseguido, en mi opinión. Muchos de los personajes se simplificaron para que pudieran caber
en solo 8 horas, se pierde mucho del humor y de esta aura como infantil. Muchos de los personajes y de los conflictos se desdibujan. Para las personas que sí vieron la versión de 2005 y que esperaban, a lo mejor con ansias, a lo mejor con reservas, esta versión de 2024, temo decirles que muy probablemente se puedan llevar una decepción, ya que se siente un poco carrereada. Muchos personajes cambian radicalmente la manera en la que son en la animación. Se combinan ciertas líneas narrativas y se adelantan ciertas cositas de la segunda temporada, por lo que va a estarte haciendo hacks mentales la narración. Ahora, si te interesa conocer los detalles más específicos, a partir de ahora hablaré de solamente 3 ejemplos con los que te puedes dar una idea de qué tanto te puedes enojar si eres fan de la animada. Número 1, el tío Airo. Pese al trabajo pulcro que hizo el casting de esta serie, no hubo whitewash, donde se trató de dar oportunidad a actrices y actores de ascendencia oriental y tener como cierto respeto por las referencias del material original. Sí hay algunas cuestiones, sobre todo de guión, que dejan mucho que desear, siendo la principal de ellas, en mi opinión, la adaptación live action del tío Airo, el tío de Zuko, que es sin lugar a dudas mi personaje favorito de la serie animada. El trabajo de este señor que vimos en el Mandalorian, Paul Song-hyun Lee, no me parece que sea malo, no me parece que sea una cuestión de adaptación, ni que sea miscast. De hecho, yo me emocioné mucho cuando vi que él iba a ser el responsable. Muchos sí que se quejaron de la caracterización, de que no coincide tanto la etnia como la que se presenta en la serie animada. A mí no me molestó eso. Sin embargo, desde guión, el tío Airo es mucho menos severo, es mucho menos profundo a nivel de sabiduría. Ciertos momentos que son cúspides en la segunda temporada, en aquellas historias tipo haiku de las aventuras de Ba Sing Se, concretamente la que tiene que ver con el tío Airo y cómo se nos relata un día en su vida para terminar con el atardecer donde él llora la pérdida de su hijo. La manera en la que eso sí se retrata desde esta primera temporada es anticlimática. Usan el tema musical de fondo con un pianito. La serie es consciente que quienes sufrimos, quienes lloramos, no importa si lo hemos visto 20 veces en la versión animada, nos pretenden llegar al corazoncito y solo se siente irrespetuoso, en ese caso en específico. Segunda traducción o adaptación que me pareció muy desafortunada, el avatar Roku. Roku es un personaje en la serie animada, la encarnación previa del avatar antes de Aang. Es un personaje sobrio y aunque se nos presentan algunos atisbos de su vida, sobre todo hacia el final de la serie, que son de cierta manera lúdicos, acá lo ponen como un payasito. No sé si tiene que ver en el actor que lo interpreta, no le conozco. No tiene ni la seriedad, ni el temple, ni la cadencia. En algún punto sí se asoma un poquito eso, sí se enoja en algún punto en su conversación con Aang. Pareciera que se asoma por ahí el Rokuda de veras, pero en su mayoría en la pequeña parte que aparece, que esa es otra cuestión, aparece muy poco, se siente raro, se siente completamente fuera de personaje. Tercer y último ejemplo, creo que resume mucho de los problemas de esta adaptación nueva, si eres fan de la serie animada de 2005, aunque el actor que hace de Aang, Gordon Cormier, creo que lo hace muy bien y quizás después de Sokka el mejor en el cast, no es para nada tan complejo como es el Aang de la serie animada. Aunque el actor se ve que está disfrutando mucho de encarnar a este personaje y no creo que sea problema de él, desde guión se le quita mucho de la gravitas del personaje. Un personaje trágico, es un personaje que sufre, un personaje que está tratando de encontrar su lugar en el mundo, un personaje que tiene dudas. Y aunque sí se plantean, sobre todo desde diálogo, todas estas cuestiones, a la hora de narrarlo, a la hora de contarlo, de repente se sentía incluso medio secundario. De repente tenían peso otros personajes que, si tienes una estructura de 22 capítulos, si tienes 22 medias horas para contar algo como esto, pues el que está tener tiempo para todo. En cambio, si solo tienes 8 horas y no siempre completas para construir varios personajes y de repente a Aang no le das tanta profundidad, pues se siente como que se queda corto. Que sí me gustó mucho de esta serie, que sí hubiera respeto a la versión animada. Aunque me parece que para el público que somos fan de la versión animada no se logra como tal, no cuaja esta adaptación, sí hay un respeto, cosa que creo que en el 2010 no hubo. El principal problema que yo creo es que tener los 8 capítulos de golpe me parece que es un error. Adelantar las cosas de la segunda temporada me parece que no funcionó bien y creo que el guión se trabajó pensando en un público menos exigente del que en su mayoría iba a tener esta serie. Es una serie que generó mucho, que ya rápidamente en este fin de semana muchas personas ya habrán visto una buena parte, si no es que toda la primera temporada. No se ha confirmado si va a haber segunda temporada hasta donde yo sé, aunque sí hay
muchas apuestas interesantes, como tener al Señor del Fuego desde el principio, como tener a Azula desde el principio, como tratar de que funcionen Appa y Momo desde el CGI. Creo que no se logra. Ya por último, Appa y Momo, personajes centrales en la animación. Appa sobre todo, acá queda reducido al papel de avión con vida. Momo tiene sí un momentito que no tiene la versión animada, pero que se siente medio gratuito, medio de librito. Yo la verdad acabo de empezar otra vez la versión animada, como para quitarme un poco este sabor de boca. Una manera de comparar la sensación que a mí me dejó esta adaptación live action 2024 de Netflix de La Leyenda de Aang es esto que pasa cuando ves clips generados por inteligencia artificial, los que están bien hechos. Sabes que sí tiene la esencia de lo que está tratando de contar, sí tiene la atención al detalle, pero hay algo que no se siente real, hay algo que no se siente bien, aunque sí hace un intento, y sí podría pasar para algunas otras personas que no tengan el contexto a lo mejor completo. Para alguien que sí gozó la serie animada, hubiera sido mejor hacer de las siguientes historias que se adaptaron en cómic y ya no se hicieron versiones animadas, por razones que yo desconozco, en lugar de rehacer algo que ya estaba bien. Hubiera sido mucho más interesante ver una cuarta temporada en live action, de manera parecida como está pasando con la serie de Ahsoka, que es la continuación de Rebels. Me hubiera gustado más ver una cuarta temporada en live action y a lo mejor contar algunas otras cosas. Nos hubieran hecho un por 4K de la serie animada para disfrutarla mucho más en una pantallota, que ver esto que se siente en ocasiones sí muy brillante, en otras ocasiones frustrante y en general raro, y no es raro bien. En un par de días vamos a tener un capítulo nuevo de Bad Batch. Parece que no ha gustado tanto esta serie. Estoy todo el tiempo subiendo contenido. Yo soy Denis Vagues, ahí nos vemos.